El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas las personas que nos escuchan en esta nueva ocasión, en este espacio que hablamos de los pormenores del mundo del trabajo. Gracias por compartirnos sus comentarios en las redes sociales y acompañarnos cada semana, como siempre. Aquí me acompaña Gerardo Hernández. Gracias, Felipe, qué gusto estar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de un aspecto, Felipe, que influye en el día a día, en el crecimiento profesional, en los ambientes de trabajo y un sinfín de aspectos. La mentoría prácticamente, esta importancia muchas veces de tener esa figura de coach, esa figura de líder, alguien que te guíe, ¿no? Que a veces no propiamente es un líder, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo, ya lo vamos a platicar, pero esta mentoría que al final, si nos ponemos a pensar un poco y nos ponemos acá filosóficos en nuestras carreras y cómo se han construido, estoy seguro que tenemos más de una o dos personas que de alguna manera... Sí, justo te iba a preguntar eso. ¿Tú identificas así como mentores? ¿Cómo no? Pues estoy hablando con uno. Bueno, no lo decía con esa intención. Sí, claro. No, pues sí, siempre. Sí, yo también. Le estoy dando un abrazo en estos momentos a Felipe. Le voy a dar un beso de una vez. No, sí, yo también tengo muy buenos recuerdos de esos programas de mentoría, tal vez no formales, pero que sí marcaron sobre todo el inicio de mi carrera y en momentos muy específicos de mi carrera, así que sí, muy padre. Un saludo a todos sí, esos. Un saludo a todos esos mentores que han marcado carreras. Sí, y la verdad es que tener ese tipo de mentoría guía, ¿no? En el trabajo nos ayuda mucho en nuestro desarrollo, en enfocarnos en cómo nos sentimos parte de un equipo de trabajo, cómo construimos una relación con nuestros líderes. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña una amiga de la casa, ella es colaboradora de Capital Humano, ella es Ariana Pratio, directora general adjunta de gestión de talento de Prosa. Bienvenida, Ari, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Claro, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Gerardo. Gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Y qué gusto tenerte con nosotros. Como yo les decía, Ari es colaboradora de Capital Humano, así que también puede leer sus interesantes reflexiones sobre los desafíos del mundo del trabajo. Sí, así es, Felipe. Muchas gracias. Oye, Ari, nosotros tenemos una tradición porque nos gusta conocer a la persona que nos acompaña en cabina. ¡Karaoke! Y te vamos a poner un rap. Hay que rapear. Y nos gustaría preguntarte cuál fue tu primer empleo. ¿Cómo empezaste tu vida laboral? ¿Formal o informal? Ok, es una buena pregunta porque aparte creo que tiene que ver mucho con mi formación y con un poco también cómo influyó también la mentoría en mi carrera, aprovechando, digamos que vamos a hablar de esto. Y es que fíjense que empecé en el sector financiero. Yo soy economista, de hecho, de profesión, y empecé en áreas de negocio, ¿no? Entonces siempre estuve en áreas de planeación estratégica, incluso yo trabajé y estudié al mismo tiempo, lo que le pasa a mucha gente. Uh-huh. Y empecé, pues, muy junior, ¿no? En roles muy junior, en áreas de planeación estratégica, ¿no? A cosas que tenían que ver con mi carrera. Y después hice una maestría, y cuando me gradué de la maestría me invitaron a participar igual en un banco, en uno de esos programas que tenían como rotación de talento, y me tocó en un área de recursos humanos, hacer un proyecto en el área de recursos humanos. Y después me invitaron a quedarme en el área de recursos humanos. Y entonces, pues, un poco justamente viendo, pues, ese momento de mi carrera profesional, ¿no? Que quieres ya empezar como que realmente a dedicarte a algo más específico, pues empecé a trabajar ahí. Decidí quedarme en el área de recursos humanos y muy pronto me di cuenta que ahí estaba mi propósito, ¿no? Que ahí estaba mi propósito, trabajar con la gente, ¿no? Desarrollar estrategias para las personas, pero pues también me tuve que seguir formando, ¿no? Y me tuve que que reenfocar mi carrera profesional para tener pues la parte más técnica, ¿no? De la función de recursos humanos, y ahí me empecé a desarrollar y ya llevo pues como 25 años trabajando en recursos humanos, casi nada. Te encontró recursos me humanos. encontró, exactamente. Yo creo que ha sido como un común denominador de las personas de esta temporada. Sí. Que su
más bien su vocación los encontró en el inicio de su camino. Sí. Porque Exacto. muchos de los que trabajan en recursos humanos no estudiaron para eso. No, exacto. Muchos de los que escriben tampoco. Sí, pero es bien Exacto. interesante porque es justo hemos hablado con diferentes personas esta De temporada. todo, ¿no? De todo. Y cómo al final muchas veces tus primeros empleos definen realmente la carrera que vas a tomar, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues yo tengo esa experiencia y la verdad que, no sé si ya le quieren entrar al tema, pero una cosa que me ayudó mucho justamente en esas épocas de mi vida, incluso para decidirme si quedarme en un área que no era pues finalmente afín a mi formación, tuvo que ver justamente con esas personas, sí, ¿no? claro. Que estaban alrededor mío, claro, y que tal vez informalmente influyeron también en la toma de decisión. Sí, ¿no? qué interesante. Ujú. Qué padre. Oye, y entrando de lleno a ese tema, justo, Ariana, tú has escrito mucho del tema de mentoría, lo manejas muy bien. Si tuviéramos que poner, digamos, el qué es y qué no es la mentoría en el trabajo, ¿cómo lo defines? No, muy bien, es una pregunta interesante. Yo creo que formalmente la mentoría es, en el trabajo se refiere a una persona con más experiencia, que sería el mentor, guíe y apoye, ¿no? En su carrera profesional a alguien que no tiene tanta experiencia, ¿no? Que sería el mentoreado o el mentí, para ayudarlo en algún momento de su carrera profesional. Y hay varios momentos de esas carreras, que puede ser muchos, pero digamos puede ser desde establecimiento de objetivos, puede ayudarle a pasar por un momento, que esté pasando por un momento de crisis, ¿no? Profesional, y ayudarle en ese momento, o incluso en un momento que esté muy estable y quiera seguir creciendo y expandir, ¿no? Su negocio o su área o lo que esté haciendo en ese momento, ¿no? Y esa, digamos, es la parte informal, y yo creo que siempre confundimos un poco la mentoría con el coaching, ¿no? En donde creo que aquí vale la pena hacer esa diferenciación, Sí, claro. justamente para decir que es uno y que otro, porque creo que luego se usan indistintamente. El coaching profesional es un apoyo que ayuda a una persona en un momento de su carrera profesional, usualmente para potenciar una habilidad. Y el coach es una persona certificada, ¿no? Que tiene conocimiento de herramientas que pone a disposición del coachee y que le sirven al coachee para resolver una situación, ¿no? Y usualmente estos coaches pues se dedican a eso, ¿no? No les pagas, ¿no? Son externos, ¿no? Son se usualmente se dedican bien, cobran re bien, ¿no? Sí, a eso se dedican, ¿no? Tú lo contratas ese servicio para desarrollar una habilidad. Usualmente desarrollas habilidades a través del coaching y también resuelves momentos críticos, ¿no? Si quieres, claro. Pero a través de herramientas formales, ¿no? Y la mentoría lo que hace, primero que nada es voluntaria, ¿no? Usualmente hay una persona que es de más experiencia que pone a servicio de los demás ese conocimiento y esa experiencia, y tiene que ver más con cómo traslada ese conocimiento y esa experiencia a través de ciertas técnicas, ¿no? De preferencia, y si no, incluso puede ser informalmente, ¿no? A otra persona que la necesita y que la pide. Usualmente el mentoreado es quien va y le toca la puerta, ¿no? Al mentor, sí, claro. para decirle, oye, pues me gustaría que me ayudaras con este tema, porque pues yo veo que tú tienes esa experiencia y que ya transitaste ese camino y que bueno, pues finalmente claro. me pudieras apoyar a llegar ahí donde estás tú, ¿no? Sí, y qué importante que hagas la distinción, porque sí es, de hecho creo que nosotros partimos haciendo sí, claro. Así que fuimos los primeros en aprenderlo. Dicho sea de paso, usamos luego muchos sinónimos porque cuando estamos escribiendo tenemos que repetir muchos. Te salen en rojo, ¿no? Sí, no, pero sí, sí, porque finalmente el coach sale en externo y y la mentoría proviene de la misma organización. Entonces, de la misma organización. Mencionabas al principio algo que a mí me llamó mucho la atención, Ariana, y me gustaría que profundizáramos un poco en eso, a lo mejor saliéndonos un poco de guión también, pero sí, o sea, a veces podemos pensar que la mentoría solo la requiere una persona que va iniciando, ¿no? No. Y tú decías, o sea, también se puede requerir en ciertos momentos cuando ya tienes una carrera desarrollada, ¿no? No, y por supuesto, sí, yo creo que un mentor te viene muy bien en muchas etapas de tu vida, ¿no? Al principio de tu carrera profesional, como un poco me pasó a mí, fue
utilicé como ciertas personas que estaban a mi alrededor, incluso el jefe muchas veces llega a ser un poco tu mentor, ¿no? Si lo sabes usar, si lo sabes usar bien. Debería ser la mentoría natural. La mentoría ¿no? natural, informal de la organización, tiene que ver con el liderazgo de esa persona, pero sí. Y bueno, en ese momento de tu carrera profesional, en donde estás decidiendo qué hacer, etcétera, viene muy bien alguien que te puede ayudar a dirigirte un poco, ¿no? Claro. En su experiencia. Pero sin duda, a través de toda la carrera profesional, la mentoría resulta ser muy importante. Desde, por ejemplo, desarrollo de técnicas o habilidades, ¿no? Para establecimiento de metas. De pronto te encuentras en un momento de tu carrera que te asignan un equipo que antes no tenías, ¿no? Ahora tienes un equipo. Entonces un mentor te puede decir a lo mejor cómo hacerle en ciertas cosas, desde cómo dar retroalimentación, cómo guiar al equipo, cómo establecerle metas, ¿no? En los momentos en que hay líderes jóvenes, les viene muy bien tener un mentor, ¿no? Uno muy claro que a veces nos pasa a todos es, estoy viviendo un momento de crisis, ¿no? Profesional, personal, lo que tú quieras que te pase, económica, ¿no? La que tengas, tener gente a tu alrededor que te ayude a verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Incluso te ayuda a generar mejores soluciones. Sí. Entonces, incluso en la vida personal nos toca encontrarnos en esa situación y a lo mejor vas con tu con tío. El barbero. A cortarte el pelo y ahí ya está. Sí, o tienes precisamente una figura, ¿no? En tu familia o algo y utilizas ese mentor. Y a veces, que luego no es tan obvia, creo que cuando te va bien, también es bueno tener un mentor. O sea, cuando estás en un momento de tu vida donde todo va bien, tu carrera va bien, o a la empresa le va muy bien, y quieres mantenerte en ese momento como de su vida, también te viene bien tener un mentor. Sí, claro. Porque a veces, porque te va muy bien, pues dejas a lo mejor de ver ciertos retos o de abrirte ciertas oportunidades, y estas figuras te ayudan precisamente a dar ese siguiente paso, ¿no? Sí, creo que al final me hace pensar en dos cosas, que cuando uno tiene un buen mentor, generalmente recurres a esas personas en otra etapa de tu vida, aunque ya no trabajes con esa persona, ¿no? O sea, hay ese tipo de relaciones donde estás en un momento, a lo mejor en alguna encrucijada laboral, y pues sabes que esa persona te puede ayudar a verlo con otra perspectiva, ¿no? Y el otro punto es que siempre son útiles otros ojos, porque nosotros sabemos, o sea, tenemos la limitación de que somos nosotros mismos, entonces no podemos nosotros salirnos y vernos de manera externa, y siempre tener unos ojos externos maduros siempre es útil, ¿no? Sí, totalmente. Hubo alguien alguna vez en mi carrera que me dijo que aprovechara todas las oportunidades en donde esté para recibir mentoría, ¿no? Y es simplemente hacer una buena pregunta, ¿no? Estás a lo mejor hoy en un networking, ¿no? Estás ahí en un evento o algo, y a lo mejor estás en una situación en donde pasa algo, y en ese momento si haces una buena pregunta puedes capturar a lo mejor una buena retroalimentación o un buen mensaje, ¿no? Sí, entonces creo que todos estamos como siempre un poco expuestos a recibir y a dar también, ¿no? Un poco de mentoría. Y como líderes en las organizaciones, creo que es un poco incluso una responsabilidad. No sé si coinciden conmigo. O sea, es decir, cuando estás en un rol de liderazgo, en un rol donde tienes gente a cargo, ¿no? Con esa responsabilidad de desarrollar a las demás personas, porque al final en un rol de liderazgo te toca, ¿no? También esa responsabilidad. Tienes que ponerte a disposición de esas personas. O sea, se trata mucho de cómo sirves a los demás, y en ese servir, pues precisamente ayudar a que las personas transiten el camino que a lo mejor tú ya transitaste. Exacto. Es parte de ese rol de mentor, ¿no? Sí, es cierto. Hace un tiempo tú escribías sobre la importancia de la transferencia de conocimiento. Y creo que no solamente es conocimiento técnico, sino conocimiento práctico de la vida, ¿no? Incluso en el entorno laboral. ¿Pero qué otros beneficios ves de la mentoría en el entorno de trabajo? Los procesos de mentoría, formales e informales, yo creo que tienen beneficios para las tres partes involucradas, ¿no? Tanto el que lo pide, que sería el mentí o el mentoreado, que sin duda recibe conocimiento, recibe guía, ¿no? Y herramientas y técnicas para desarrollar o resolver alguna situación en ese momento. El mentor, por su lado, recibe reconocimiento, ¿no? El reconocimiento y poder compartir ese conocimiento, y también pues no sé, más adherencia a la organización, ¿no? De ambas partes.
porque finalmente pues tienen ese compartir, pues les ayuda a tener también mucha más pertenencia, ¿no? A la organización. Pero para la empresa también, la empresa también gana, ¿no? Gana obviamente en potenciar las habilidades de otros a través de estos procesos, pero también a mantener el conocimiento en la organización, justamente eso que estabas diciendo, Felipe. Sí, que muchas veces, me pongo a pensar ahorita, pero, o sea, organizaciones donde hay una persona pues que lleva N cantidad de años haciendo lo mismo, que ya sabe todo, y es casi pues que Dios le dé mucha vida, porque si falta ya vale. Sí, exacto. Sí, y realmente nunca hay nadie, ¿no? Que venga a ocupar ese lugar, y se vincula mucho con esto que mencionas, ¿no? O sea, con tener un líder que al final se vaya encargando de, pues, qué va a pasar cuando yo ya no esté en ese lugar, ¿no? Sí, tiene que ver con los procesos formales de la organización que ponga, ¿no? Que haga que eso suceda dentro de la organización, o sea, que ese conocimiento se documente, ¿no? Se mantenga, se transfiera, se democratice de alguna manera, y con la responsabilidad personal, ¿no? De ese líder o de esa persona que tiene el conocimiento, pues de ponerlo a disposición de otros, y creo que pues es como un compartir importante, ¿no? Creo que hay como de ambas partes. Claro. Sí. Oigan, una pregunta de tesis, casi, pero... Ay, Dios mío. No. Examen profesional. Creo que no me avisaron. Ya de doctorado, pero, o sea, en una organización con equipos muy grandes, o sea, ¿qué puede hacer el liderazgo precisamente para el tema de mentoría partiendo de equipos extensos, ¿no? Sí. O sea, muy amplios. Mira, yo creo que hay como varias cosas que se pueden hacer. Una, sin duda, es tener procesos formales de mentoría, te ayuda. ¿Cuál es la limitante? Siempre hay un pro y un contra, ¿no? Pues el pro es que está estructurado, ¿no? Incluso puedes capacitar a tus mentores, ¿no? Lo que sí yo he visto en el día a día en las organizaciones es que siempre hay mentores limitados, ¿no? Siempre son los mismos y siempre, ¿no? Suelen ser. ¿Por qué pasa eso? Porque además puedes tener muchos mentores en el bucket de mentores, ¿no? Que quieren ser mentores, pero realmente el mentoreado es quien elige el mentor, y luego de pronto resulta que todo el mundo quiere mentorearse con los mismos, ¿no? Lo mismo que pasa cuando cargas materias en la universidad. Exacto, ¿no? Todo el mundo quiere con el mismo profesor, exactamente. Entonces llega a pasar eso, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa es la limitante, pero los procesos formales ayudan muchísimo, ¿ok? Y a que lo estructures, y a que lo organices, y que lo pongas más visible y como que más viable para todo el mundo o distintos niveles. Ahora bien, la tecnología ayuda mucho, ¿no? Entonces, si puedes dar mentorías grupales, también está interesante, ¿no? Te armas grupos y pones un mentor, y entonces ahí puedes llegar a más personas. Ventajas y desventajas, Sí, ¿no? claro. La ventaja es que llegas a más gente, la desventaja es que deja de ser personalizado, ¿no? Sí. Pero si lo sabes aprovechar para ciertos objetivos específicos de esos grupos, es muy beneficioso. Sí, porque puedes tener grupos por afinidad también, ¿no? De cosas. Exactamente, temas, ¿no? Temas de expertise, ¿no? Sí, claro. Entonces eso puede ayudar. Pero bueno, ahí a lo mejor esa es la desventaja, ¿no? Es decir, pierdes el 1 a 1, claro, que es muy valioso, ¿no? Otra cosa es que creo que hay que aprovechar más, justamente, que luego existe, pero no lo documentamos, la mentoría informal. Sí. Yo creo que en el día a día, a la hora de que das una retroalimentación, estás mentoreando al otro, ¿no? Sin querer, pero lo estás haciendo. Al momento en que estás en una junta, a lo mejor sacas de tu experiencia, ¿no? Para decir, oigan, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? A mí me sirvió tal cosa. De alguna manera estás mentoreando. Entonces, creo que habilitar momentos en las organizaciones donde ese intercambio se dé es muy valioso, ¿no? Nosotros lo que hacemos mucho en Prosa es que tenemos momentos en la organización en donde provocamos de alguna manera que esas cosas se den de forma mucho más orgánica, ¿no? Es súper importante para nosotros tener sesiones de retroalimentación líder-colaborador, 1 a 1, y ahí de alguna manera provocamos también que exista ese intercambio, ¿no? Y luego sí tenemos momentos en donde se intercambia conocimiento, ¿no? Que es realmente un intercambio de conocimiento. Capacitaciones formales e informales para que ahí también se transmita. Y bueno, todos los niveles de la organización, desde los town halls, ¿no? De toda la organización hasta sesiones 1 a 1, ¿no? Y entonces esa que a lo mejor es más informal dentro de la organización,
que luego no salen los reportes, ¿no? No salen los números, no salen así. Creo que ahí es un poco también la función que tenemos los responsables de recursos humanos, de gestión de talento, de generar esos modelos de trabajo en donde ese tipo de interacciones se dé, ¿no? Sí, que me pongo a pensar ahorita, pero de alguna manera en el día a día lo llegamos a vivir un poco este tema de la mentoría informal, ¿no? O sea, ahorita estaba ahí pensando, pero de pronto te ascienden y lo más natural es platicar, si está la persona todavía que estaba ahí, que estaba en el puesto, en la organización, pues acércate a esa persona y preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo está el terreno? ¿Qué encontraste? ¿Qué me puede servir, no? Y lo mismo, ¿no? O sea, incluso hasta en el propio coffee break, ¿no? El coffee break. Además del podcast. Además del podcast. Sí, que te paras, te echas un café en el pasillo. Sí, claro. Sí, o sea, hasta ese pasillo. tipo de espacios, ¿no? O sea, pero digo, qué mejor si tienes, digamos, ya una política que lo promueva, como Claro. tal, o sea, que sea algo intencional. Claro, y un mensaje organizacional. Por ejemplo, nosotros creemos mucho en que el desarrollo es responsabilidad de la persona, ¿no? De la persona. De verdad, o sea, la empresa, su responsabilidad es poner a disposición un montón de herramientas para generar el desarrollo, ¿no? Capacitaciones, sesiones de retroalimentación, proyectos interdisciplinarios, tú ponle los nombres que tú quieras, ¿no? Desde la capacitación formal hasta lo que tú quieras. Pero la persona es quien tiene que tomar como la iniciativa de su propio desarrollo. Sí. Y ahí es donde creo que está, donde hace la diferencia. O sea, si tú esperas, no me vayan a vetar aquí. ¿no? Nosotros coincidimos, de hecho, en esa parte, ¿verdad? No, porque si tú llegas a una organización y Sí. esperas que te digan, ¿no? ¿Cuál es tu siguiente paso? Exactamente. ¿Cómo vas a crecer? Y así, es más complejo. O sea, vas a dejar en el otro la intención, ¿no? De tu propio desarrollo. Entonces, mejor tómalo tú, sé tú responsable de tu propio desarrollo y utiliza todo lo que hay a tu disposición para desarrollarte, ¿no? Sí, me hiciste recordar esta imagen, ¿no? De la persona que se está ahogando, llega el barco y no lo tomas, ¿no? Exacto, pasa el barco y pasa nadie el me barco salvó. sí, exacto, y nadie me salvó, ¿no? Pero ahí pasó el barco al lado de ti, simplemente no hubo una persona que te subiera, ¿no? O sea, Sí. Es como, o sea, al final de cuentas, o sea, como tú bien mencionas, tenemos todo el ecosistema, todo el entorno, eso es lo que le toca a la organización, pero también tienes que de tomarlo, ¿no? Y aprovecharlo. Claro, y luego pasa mucho que no nos animamos tampoco a levantar la mano, ¿no? O sea, sí. Como Yo que... me hacía reflexionar un poco ahora en la data que presenta Gallup en su informe del estado, informe global del estado, no, informe del estado del lugar de trabajo. Algo así. Ellos hacen mucho énfasis me llamó mucho la atención el año pasado, precisamente donde veníamos saliendo ya un poco más del contexto de la pandemia, hacían énfasis en que la gente a veces lo único que quería era 20 minutos para sentarse y hablar con el jefe. O sea, platicar, tener retroalimentación, poder preguntar en ese momento de confianza donde puedo preguntar lo que quiera, ¿no? Entonces, muchas veces la gente lo único que quiere es eso, sentarse y hablar con el jefe. Y en organizaciones a veces donde los equipos son muy grandes es imposible que el jefe dedique un programa de mentoría formal pues para abarcar a todos, ¿no? Generalmente una de las limitantes de estos programas es que pues abarcan a muy pocas personas porque pues no puedes tener o tienes mentores o tienes líderes, ¿no? Porque tiene que seguir haciéndose el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte sí, muchas veces, y voy al tema del que mencionabas de la mentoría informal, que muchas veces se pueden aprovechar esas oportunidades, ¿no? O sea, yo lo personal recuerdo muchos momentos así de conversación con algunas personas que me sirvieron mucho en ese momento, ¿no? Y a lo mejor no era algo estructurado. Sí, o tan planeado. grande, ¿no? Era una conversación de 20, 25 minutos que al final se tradujo en un beneficio para mi crecimiento, ¿no? No, padrísimo. No, totalmente de acuerdo contigo, Felipe, y es que creo que esos momentos son súper valiosos, pero los tienes que provocar, Sí. ¿no? Los tienes que provocar. Y yo creo que dentro de las organizaciones siempre hay gente muy dispuesta a ayudar, ¿no? A mí, por lo menos a mí me ha tocado mucho
eso, ¿no? O sea, nunca me han cerrado la puerta en las narices, ¿no? Así de Sí. que sácate de aquí. No, o sea, usualmente en las organizaciones, y PROS es una de ellas, ¿no? Somos como muy generosas, ¿no? En dar conocimiento, en entregar, en proporcionar lo que necesitas. Entonces, creo que ahí como colaborador nos toca aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y no perderlas, si existen, tomarlas, y si no, tocar la puerta, ¿no? Y es una manera también, como bien mencionas, de aprovechar, por ejemplo, ese tema de mentoría informal. O sea, si ya de por sí se da, pues buscar los espacios para que se dé de mayor manera, porque al final también te ayuda, ¿no? Y no tienes que estructurarlo tanto, y es también algo muy beneficioso. Sí. Y Totalmente. provocarlos, ¿no? Y Provocar provocarlos. los espacios. Y provocar los espacios, exactamente. Sí. Yo creo que, o sea, lo informal no le quita lo intencional. Y ahorita que estabas Exactamente. diciendo un poco de la pandemia y ahorita, ¿no? Creo que también los trabajos remotos, que tienen muchísimas ventajas, un poco nos han limitado ahorita de generar esos espacios, ¿no? Naturalmente, como se dan en las organizaciones, que estamos en la oficina o que luego estamos remoto y en la oficina. Y yo creo que cada vez, a mí no me gusta la idea de pensar que lo vamos a perder, ¿no? O sea, como que esa interacción humana en donde precisamente al estar cerca te permite tener esas interacciones, ¿no? Y tener esos momentos de uno a uno con alguien que a lo mejor de otro modo no lo harías porque no te lo encuentras, ¿no? Sí, en ningún lado. totalmente. Yo creo que eso justo es lo que hay que tratar de mantener, ¿no? Al final todos somos seres sociales, ¿no? Sí. Y yo creo que la interacción vale mucho, y creo que como reflexión a lo que estabas diciendo de Gallup, creo que un poco va por ahí también, ¿no? Decir, oye, sigamos manteniendo esas interacciones que tendrán que ser mucho más provocadas que orgánicas, ¿no? Sí. Pero sigamos manteniéndolas porque realmente son valiosas, ¿no? Es esa parte humana de la organización que te permite mantenerla viva, ¿no? Y que te permite mantenerla en movimiento, ¿no? Y finalmente es hacer, pues siento como que es hacer vida, ¿no? Porque finalmente la mentoría es parte, o sea, sé que está vinculado a algo profesional en ese momento, pero sí estás haciendo una transmisión de vida también. Y en la medida en la que tú vas teniendo profesionalmente esas buenas experiencias, tú las vas replicando cuando ya estás en esas posiciones de liderazgo. Entonces es como, así como cuando tuviste un mal jefe, no quieres ser ese mal jefe, ¿no? Bueno, espero. Sí. Cuando tuviste muy buenos jefes o jefas, pues quieres replicar esas cosas que aprendiste tú también, ¿no? Y que te hicieron también. Claro, y además fíjate que es bien, o sea, así pasa un poco en la sociedad en general, en las familias, ¿no? Y también en las organizaciones. Cuando tú tienes esos modelos a seguir, esos role models, ya sea femeninos o masculinos, lo que te hace llegar a esos roles y a esos puestos de liderazgo es decir, yo quiero ser como él. Sí. O quiero ser como ella. Y en la medida en que haya más evidencias dentro de la organización de que eso se puede hacer, pues más gente va a querer hacerlo, ¿no? O sea, entonces tenemos que tener esas evidencias dentro de la organización. Claro. O sea, tienes que, otra vez, provocar que las cosas sucedan, que la gente pueda crecer, que haya gente que sean modelos a seguir. Sí, claro. Y que haya evidencias claras de la organización del cómo se llega a esos roles, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo. Y en esa medida, pues, ver que existen los caminos y que se pueden recorrer y, pues, la gente se va a animar, ¿no? Y lo va a hacer. Y acabas de mencionar algo que es bien interesante porque es el tema del ejemplo. Uh-huh. O sea, Sí. cómo al final tu ejemplo Influye se más. puede convertir en una mentoría indirecta Sí. también, ¿no? O sea, la forma en la que resuelves. La Sí, gente que está totalmente. sentada viéndote de tu equipo, pues te ve cómo resuelves los conflictos, Ujú. cómo enfrentas, cómo celebras los éxitos, cómo regañas a alguien. O sea, y al final pues, estás dando un ejemplo, ¿no? Wow, sí, totalmente, Ujú. totalmente. Y hablando un poco de mi experiencia personal, yo creo que dentro de mi carrera profesional, un poco en esa transición, ¿no? Mucho de lo que me pasó a mí es que pues sí viví esas etapas, ¿no? De mi carrera en donde a lo mejor veía oportunidades de crecimiento, ¿no? A lo mejor a roles de liderazgo y siempre fue un poco cuestionarme cómo voy a llegar ahí, ¿no? Ujú. Y muchas veces por las circunstancias, incluso por ser mujer, ¿no? Por estar en etapas de la vida, ¿no? Donde tenías que compartir como muchas decisiones, ¿no? De la maternidad y no la maternidad y y esto que nos toca un poco a las mujeres en la vida laboral. Sí me llegué a encontrar en ciertos momentos en donde yo decía, híjole, ¿seré competente para esto? O mejor me descarto yo solita porque, ¿no? Claro. A lo mejor no es momento para mí.
Y el ver a mujeres en esos roles, que con el Sí. ejemplo te guían en las formas, en el cómo llegaron, ¿no? En cómo le hacían y así. Y acercarme a esos roles, a esas mujeres, a esos modelos, pues me ayudó, ¿no? Y no fue una mentoría formal, ¿no? No fue una mentoría ¿no? formal así de alguien que te dijo, mira, cambias el pañal así, y entonces le das de comer a tal hora, y entonces luego Claro. te sales de la oficina corriendo y todo Sí. más. No, pero era verlo, ¿no? O sea, Sí. y en la medida en que había esas evidencias a mi alrededor, me fue mucho más lógico para mí decir, sí existe el camino, ¿no? Nomás es cuestión Claro. de abrir ahí, ¿no? La oportunidad. Y entonces, pues así te vas haciendo. Yo creo que a todos nos toca un Sí. poco ver esos momentos, ¿no? Sí. Formarnos a través de los ejemplos de los líderes, de los compañeros. Y Ari, influye mucho. Y acabas de mencionar, bueno, y es el rol de muchas mujeres, ¿no? Y también tú has escrito sobre ese tema. Y es algo que me gustaría preguntarte. En el sector, obviamente en el sector de la tecnología, pues no hay tantas mujeres en posiciones de liderazgo como se quisiera, ¿no? Pero ¿cómo aprovechar y cómo... Yo sé que tú estás involucrada en programas de mentoría también, Sí. muy intencionales en esta área, ¿no? Pero ¿cómo aprovechar esta mentoría de mujeres a mujeres en el sector tecnológico? No, es una gran pregunta. Bueno, en realidad creo que cada vez hay más mujeres y cada vez hay más oportunidades para todos, ¿no? O sea, yo creo que el tema con cuántas mujeres llegan a los puestos de liderazgo, y no es si es de tecnología o no, yo creo que tiene que ver con que esa masa crítica que viene dentro del ámbito laboral, en algún momento está en esos momentos decisivos y en lugar de seguirse por el trabajo laboral, por el ambiente laboral, se desvía al cuidado de otros, ¿no? Uh-huh. Al cuidado de otros, a su familia, y no está ni bien ni mal, pero creo que lo que hacemos es que perdemos masa crítica, ¿no? Sí. Para realmente volumen ahí Uh-huh. de mujeres que realmente quieren llegar a esos roles. Entonces, hoy cuando las buscas hay muy pocas, ¿no? Uh-huh. Porque creo que las decisiones están en esos momentos y de sus vidas y bueno, por razones que pueden ser sí de las organizaciones, pero también personales, pues te desvías y tomas Claro. otro camino, ¿no? Entonces, en ese momento de la vida de las mujeres, lo que tenemos que hacer pues, es generar modelos de trabajo que les permitan seguir incorporándose en la vida laboral o no salirse de la vida laboral, ¿no? Entonces las organizaciones tenemos una gran responsabilidad, sin duda, de crear las políticas y las formas de continuar dentro de tu carrera sin tener que a lo mejor pensar en de alguna manera salirte o porque ya no es posible, ¿no? Entonces la responsabilidad de las organizaciones, por un lado, de generar el ambiente de trabajo que permita, ¿no? Que permita la incorporación de más mujeres dentro de los ámbitos de tecnología. Y la otra es que generar esos casos de éxito y esas evidencias de esos caminos que cómo se transitan y que sí es posible, también ayuda a generar pues esa idea de que no es imposible, ¿no? Porque creo que también hay mucho de que, pues yo sí quiero llegar, pero es muy difícil, ¿no? O porque les digo, no estoy inventando, a mí me pasó, ¿no? O sea, sí, era lo que nos comentabas hace un momento, sí, ¿no? que a lo mejor te descartas por un montón de circunstancias, pero creo que generar esas evidencias adentro de la organización siempre va a ser muy, muy positivo y que te va a generar de verdad que sea mucho más claro para las mujeres de cómo sí se puede llegar. Sí, y hoy hay muchas organizaciones incluso, ¿no? Que son transversales a las empresas, que asociaciones de mujeres en ciertas posiciones, ¿no? Que se están agrupando para fomentar, para animar a otras a estudiar estas carreras que hasta hace unos años no eran tan mujeres. visibles. Sí, y de hecho sí, mi Prosa participa en una de esas asociaciones que es Mujeres en Tech precisamente, y lo que hacemos es impulsar a mujeres jóvenes que se sigan desarrollando dentro del ámbito de la tecnología y desde niñas, ¿no? Elegir tal vez carreras STEM, Claro. para que también se sigan formando talento dentro de las áreas de tecnología. Sí, qué padre. Ajá, sí. Y creo que esas asociaciones son precisamente las que dan de alguna manera apertura al diálogo, pero también a poner evidente en dónde sí están, ¿no? Dónde sí están estas mujeres y que cada vez sí son más mujeres. Y bueno, pues simplemente otra vez, ¿no? Compartir eso ayuda mucho. Sí. Y hay un montón de mentoras dentro de la asociación que precisamente ayudan a otras mujeres a transitar ese camino, pues que ellas ya transitaron con éxito.
Y digo, es un programa formal ¿no? O sea, que exacto, es un programa formal y para un grupo, ¿no? Que en este caso son mujeres, en un sector bien específico, sí, claro, pero claro, sí, claro. sí existe y son bien exitosos, la verdad. Sí, qué bueno. No, sí, me quedé pensando en este tema del ejemplo y me recordé la conversación que tuvimos con nuestras compañeras de aquí del Economista, ¿no? De cómo, por ejemplo, el tema de deportes, ¿no? O sea, al final creces y no tienes ninguna o pocas referencias, ¿no? De mujeres narrando partidos, ¿no? Analizando. O sea, al final sí todo eso va sumando, ¿no? O va inhibiendo a veces la participación en ciertas áreas, ¿no? Y hasta ahí influye el tema del ejemplo de la mentoría informal. Sí. Oye, Ari, pues ya estamos llegando casi al final del programa. Es increíble cómo se nos va el tiempo. Pero todavía nos queda el dato detrás del dato. Vamos a analizarlo. Según una investigación académica citada por Forbes en Estados Unidos, el 76% de los trabajadores considera que tener un mentor o mentora es importante, pero solo 36% afirma con certeza que ha tenido un mentor o una mentora en su carrera profesional. O sea, prácticamente la mitad de los que lo desean, ¿no? ¿Qué nos dice esto, Ari, desde tu punto de vista? ¿Qué nos muestra esto? Primero, desde las expectativas que tiene la gente, y segundo, pues de los retos que tiene el liderazgo. Ay, qué interesante dato. Mira, no me suena que sea una cifra muy rara, ¿no? O sea, me suena congruente por lo que hemos platicado, ¿no? Yo creo que tal vez lo puedo leer de dos maneras. Una es que hay un campo muy, muy fértil, ¿no? Muy fértil para promover la mentoría dentro de las organizaciones, siempre con estas limitantes que ya platicamos, que siempre suele ser un número de mentores limitado. Y que las empresas sí tenemos que estar a lo mejor más alerta, ¿no? De usar estos mecanismos adentro de la organización para motivar a más gente a que sean mentores, ¿no? Y así. Entonces, por un lado lo leo así, y por el otro me resuena a que a lo mejor, no sé qué opinan ustedes, el que afirma que con certeza, ¿no? Que nunca ha recibido mentoría, a lo mejor no es tan así, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor él la ha recibido, pero ha sido informal y no la puedes catalogar como mentoría porque no la etiquetas así, ¿no? O no la conoces así. Pero creo que puede haber cierta distorsión, ¿no? Tal vez en el número. Porque sin duda hasta hoy pudiéramos decir que hay muchas formas de recibir conocimiento que a veces no es formal y ni siquiera nos damos cuenta, y hasta es a través de estos podcasts, ¿no? O sea, ¿sí o no? O sea, cada vez hay más información disponible, hay muchas formas de capacitarte. Entonces creo que si hablamos solo de la formal, en donde hay un mentor establecido por la empresa y hay un mentee establecido por la persona, y ese es el que se contabiliza, sí me hace sentido. Sí, es que yo creo que está muy relacionado con algo que decías anteriormente sobre la responsabilidad individual, ¿no? En ese sentido de buscar esos espacios, y probablemente, como ocurre en muchas otras áreas de la vida, mucha gente espera que las cosas ocurran, no las provoca, sino que espera que ocurran. Y probablemente en el tema de la mentoría no es ajeno a, no espera que la empresa defina que mi jefe se va a sentar a hablar conmigo 20 minutos a la semana. O que alguien más, ¿no? O alguien, sí, ¿no? Entonces, al final del día, y creo que es un tema que hemos hablado en los últimos episodios, es que necesitamos nosotros como personas trabajadoras, pues tomar el control de nuestra carrera, no esperar que nuestra organización defina. Sí. Como que consideramos que nos están mentoreando, a lo mejor sí sabemos que es formal, que está establecido, que es un programa al que estoy entrando, incluso que cuesta, ¿no? Y entonces ya lo consideras como válido. Pero creo que hay un montón de otras cosas que no consideramos como tal y que también son muy válidas, ¿no? Sí, claro. Sí, que en nuestro día a día, como tú bien mencionas, podemos estar recibiendo mentoría y no nos damos cuenta, ¿no? Oye, hasta dentro de nuestros pares, ¿no? Sí, con nuestros pares que tienen más experiencia en la empresa que nosotros, con colegas de otras áreas, ¿no? Que nos hablan de otros temas que a lo mejor no conocemos, ¿no? Y sí, con nuestros jefes, que a lo mejor nuestro mentor queremos que sea alguien más, pero en realidad también nuestro jefe pues termina siendo un gran mentor. No, y me hace reflexionar también en el tema del talento senior, porque muchas veces
estamos, pues es el talento que más le cuesta encontrar trabajo, ¿no? Ay, qué buena. Pero a lo mejor nota, es una sí. muy buena oportunidad, ¿no? De que ocupen ese rol dentro de las organizaciones también, de ayudar en la formación y en la mentoría de los más jóvenes. Sí, sí, excelente comentario. La verdad es que sí. Yo creo que podríamos hacer otro de estos, Sí. nomás Sí, de sí, ese sí. tema, ¿no? Sí, Nomás de ese totalmente. tema, porque es un tema súper amplio y súper importante de cómo cómo conviven las generaciones dentro de la organización y qué aporta una a la otra, ¿no? Es un tema padrísimo, pero en esto específico, sin duda, el tener gente con más experiencia, con más antigüedad en la organización y por ende con más edad, es un gran asset, ¿no? Un gran activo de las organizaciones porque pues genera conocimiento, ¿no? Sí. Y comparte conocimiento. Totalmente. Oye, Ari, pues como decía Gerardo, ya estamos llegando al final. Qué Y nos gustaría regresar al principio de Sí. esa pequeña experiencia grande que tuviste, pequeña, grande, digo, porque finalmente fue la inicial y a veces uno no le da tanta importancia a las primeras experiencias, pero fue grande porque marcó finalmente el rumbo de tu trayectoria. ¿Qué es una de esas lecciones que atesoras y que hoy en día piensas con nostalgia tal vez cuando piensas en esa etapa? Ay, qué buena pregunta. Mira, como que sí fue un momento de mi vida importante, ¿no? Haber cambiado de foco en mi carrera profesional y creo que me dio mucho miedo, ¿no? O sea, como que fue una etapa en como que tomar esa decisión me da un poco de miedo, ¿no? Decir, oye, ¿qué va a pasar? Y así. Pero como un aprendizaje es que, y yo creo que también para los jóvenes, ¿no? Que están incorporándose a sus trabajos pudiera ser interesante y de ayuda, es que pues no tengas miedo de equivocarte, ¿no? O sea, yo creo que al principio de tu carrera en realidad tienes un montón de habilidades que son capitalizables en un montón de cosas, ¿no? Y que muchas veces las competencias que tienes en ti, ¿no? Y que has desarrollado, pues son transferibles a varios roles, ¿no? Entonces, sobre todo cuando empiezas en tu carrera profesional, pues mi recomendación y mi aprendizaje sería, pues no te descartes, ¿no? No te cierres oportunidades, no te cierres a puertas que se pueden estar abriendo y que explorarlas, pues puede llevarte a un resultado muy positivo, ¿no? E inesperado. Inesperado, como este podcast Como increíble, ¿no? 5 años después aquí estamos, Sí. en Recursos Humanos. Sí, muchas gracias. Y yo quisiera cerrar con una frase que dice que el mentor es aquel que ve cosas en ti que tú no ves y que te ayuda a llegar a tus metas profesionales. Entonces, creo que eso es como como una reflexión valiosa, es decir, de que estemos abiertos a que alguien más, como tú decías al inicio, Felipe, pues vea en nosotros algo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Y capitalizarlo para nuestros logros y nuestros resultados. Sí. Qué gran lección, o sea, muchas veces ese tema de dejarte sorprender, ¿no? A veces y no tener miedo de probar, ¿no? A lo mejor hay cosas que no estaban en tus planes, pero que terminan siendo incluso, como tú bien mencionas, tu vocación, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo en ese miedo, ¿no? Y en esa cosa inesperada que llegó a mi vida, pues encontré mi vocación y pues bueno, la verdad es que con buenos resultados, muy, muy contenta. Pues muchas gracias. Y yo invito a las personas que nos escuchan, pues si finalmente este tema les ha movido algo, sí. Mándele un mensajito a esos que han sido sus mentores formales o informales en su vida. Mándeles el podcast. Y dile gracias por haber, amigo. Sí, gracias por haberme ayudado en alguna etapa importante de mi vida, ¿no? Creo que nunca está de más hacerle saber a alguien que, sobre todo a los que son informales, que no saben la relevancia que muchas veces tuvieron, no saben. Tú diste un consejo, ¿no? Que para ti a lo mejor no fue muy relevante, pero a una persona le marcaste, ¿no? Qué padre, sí. Así que ahí los invito a los que nos están escuchando que lo hagan. Siempre, nunca sobran esos mensajes. No, siempre son muy buenos, muy valiosos. Y dicen mucho también, pues ¿no? Y sobre todo porque hay que ser agradecidos. Sí, Felipe, así que es. por eso, gracias también Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ari, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
Bueno, estoy en LinkedIn como Ariadna Pracio, ahí me encuentran. Y creo que es la única que está. Entonces, ahí me pueden encontrar. No hay pierde. No hay pierde con el nombre y el apellido. Exacto, Es con S el apellido. Sí, por Si favor, lo escriben con C no lo van a encontrar. Con ese. Ahí me encuentran y cualquier cosa, pues ahí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Felipe, Muchas Gerardo. gracias. Ari, pues Felipe, nos vamos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a estar atentos a toda la oferta de podcast del Economista. Le damos gracias a Fabián González en cabina y a todos los que hacen posible este podcast. Y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista, podcast.